Gloria al Señor. Paz de Cristo para todos. Que el Señor los bendiga. Estamos una vez más ministrando desde este lugar, gozosos y siempre en victoria. Porque pase lo que pase, como lo digo siempre, todas las cosas nos ayudan para bien. El Señor está con nosotros. No necesariamente tenemos que entender lo que está haciendo en nuestras vidas, pero lo que sí sabemos es que todo va a terminar en bien, en paz y sobre todo con Él en amor. En esta tarde, noche, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir siendo de bendición a todos aquellos que aman a Dios, a todos aquellos que están preocupados, y porque es de preocuparse por sus propias almas, por su propio destino, por su propio futuro para con el Señor. Todo eso tiene que contar en la vida de todos los creyentes, tener un celo por el Señor y estar diario preocupados por Él. El tema de hoy es el hombre interior. Eso está escrito en la Biblia y hoy vamos a ver, como siempre, a través del Espíritu Santo y las Escrituras, vamos a ver un poco de qué es o cuál es el hombre interior del que habla la Escritura. Muchos dirán, pues, ¿es el Espíritu Santo o es una manifestación en alguien o es...? Vamos a ver de qué se trata todo esto, porque el hombre interior es algo que Dios hace dentro de las personas y empieza a trabajar en las personas, obviamente en el espíritu, pero lo podemos ver también de una manera fácil, que el hombre interior son las bendiciones que recibimos nosotros a través del Espíritu Santo. Vamos a ver, para empezar, por qué se habla de un hombre adentro de otra persona, ¿sí? Vamos a ver cuál importante es reconocer lo más terrible que es una persona, lo voy a decir así, sin Dios. Por eso se habla de otro hombre, un hombre interior dentro de otra persona. Pero vamos hasta el principio para ver de qué está formado o hecho el hombre, para darnos cuenta lo insignificante y lo que podemos nosotros darnos cuenta que un hombre no puede hacer ni nunca va a lograr hacer nada, por lo que desde un principio está formado. Por eso todo el mundo en general, todos los seres humanos ocupan de un Dios que es todopoderoso, de un Dios que hace maravillas, de un Dios que salva, perdona, y no solamente eso, pero le da a las personas una vida eterna. Pero vamos a ver cuál importante es entender qué clase de persona es aquella que está sin Dios, ¿sí? ¿Cómo empezó todo? Vamos a ver Génesis 2:7. Dice ahí, en Génesis 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Oigan eso. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Vamos a ver de dónde empezamos nosotros. De la tierra, un polvo, ¿sí? Y luego dice: y sopló en su nariz aliento de vida. Oigan eso. Y el hombre, y fue el hombre más bien un ser viviente. O sea que vemos desde un principio que no éramos nada, y cuando nos forman del polvo de la tierra, y aparte de eso, Dios mismo, aquel que todas las personas, muchos de ellos no les importa y se atreven a decir que no existe, ese Dios les dio la vida. ¿Cómo está eso, no? Y fue el hombre un ser viviente, porque ese soplo en su nariz, Dios se lo da y le da un aliento de vida. Ahí mismo, en Génesis 2:24, vamos a ver que este hombre del polvo de tierra
Gracias a Dios que nos forma, nos hace, nos trae al mundo, pero seguimos en un estado medio tremendo ahí, porque dice aquí en Génesis 2:24, dice, por tanto, vamos a ver que se habla ya de una sola carne acá. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces podemos ver que ese polvo, gracias al Señor que nos da aliento de vida, nos transformamos en un tipo de carne, ¿sí? Entonces podemos, y la Biblia habla que hay muchos tipos de carnes, ¿no? La de los animales, la de los hombres y todo tipo de carne. Pero vamos a ver ahorita que el Señor hace mucho hincapié en que nosotros somos solamente carne, ¿sí? Por eso es que vamos a ir hablando después de un hombre interior adentro de esa carne, de ese cuerpo, de esa persona, de ese hombre o de esa mujer. En Génesis 6:3, gloria al Señor Jesucristo, con referencia a la maldad de los hombres, ¿sí?, y a lo que Dios el Señor vio, dice en Génesis 6:3 que ciertamente pues él es carne, pero dice, y dijo Jehová, oigan bien esta parte, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea que va a haber un límite en estar contendiendo entre Dios y el hombre. ¿Cómo está eso? Y tiene una coma y dice, porque ciertamente, dice, él es carne, mas serán sus días 120 años. Cualquiera que haya querido decir el Señor con los años y con no contender, podemos darnos cuenta que uno, tenemos que estar en paz con Dios, y dos, el tiempo se va a acabar. Entonces vamos a seguir avanzando, vamos a seguir leyendo que el hombre, tal y como está escrito en el libro de los Salmos, en el Salmo 8:3, vemos que el hombre es coronado de gloria y honra también. Oigan eso, con todo lo que Dios ve, sabe y conoce de todo lo que vamos a hacer, aún así hace lo que hace. Vamos a ver qué dice ahí en el Salmo 8:3. ¿Sí? Esto es muy interesante porque nos damos cuenta de cuán importante es vivir de la mano de Dios, acercarnos a Él, arrepentirnos, olvidarnos de nosotros y vivir para Él. Amén. Sí, porque no se trata de qué podemos nosotros hacer con Dios en las iglesias, cómo podemos nosotros ayudar a los demás si no conocemos a Dios. Tenemos nosotros que trabajar con Dios, ¿sí? Es muy diferente, que se oiga parecido. Salmo 8:3, vean lo que va a decir aquí el salmista. Este es un salmo, dice aquí, que es de David. Salmo 8:3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, dice enseguida, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, y se va a preguntar aquí el algo ahí, tiene 2 puntos y aparte, y dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Si el mismo rey David se pregunta eso, o le pregunta a Dios, y dice, y el hijo del hombre para que lo visites. Dice el 5, le has hecho poco menor que los ángeles, ¿cierto? Dice, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces ahí vemos que tiene autoridad de parte de Dios, ¿sí? Pero no por eso el hombre se puede salvar solo. No por eso el hombre puede llegar al cielo pensando y creyendo cosas en él. A pesar de todo lo que leemos aquí, por eso mucha gente
que no tiene al Espíritu, en veces lee cosas como estas y dice, bueno, ahí está. Él lo coronó de gloria y de honra y lo hizo señorearse sobre las obras de sus manos. Entonces la gente empieza a crear cosas, a inventar ideas, a inventar religiones, tradiciones, y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer lo otro, porque ahí dice, él lo dijo. Entonces es muy fácil crear lo que el hombre se le viene en el corazón y en la mente, pero sin Dios, por supuesto. Y ahí es donde se pierden todos. Tenemos que nosotros, si vamos a meternos a ver la Biblia, tenemos que primeramente arrepentirnos, consultar, estar con Dios y que Dios nos muestre, porque de otra manera no podemos nosotros entender nada. Dios es el que muestra. Entonces vemos ahí lo que pasó en el Salmo 49, Salmo 49, 12. Vamos a ver, a leer ahí también. Salmo 49, 12. Vean lo que dice aquí con relación al hombre. A pesar de que se le dio todo lo que acabamos de leer, ¿sí? Dice, mas el hombre no permanecerá en honra. ¿Se acuerdan que lo había glorificado, lo había puesto en honra? Dice aquí muy claro, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Ahora, cuando una bestia perece, cualquiera que sea, no se hacen servicios, no hay otras bestias llorando a un lado de ellos, nadie le hace un tipo ritual a la bestia cuando muere, nadie de los otros compañeros de los otros animales, nadie se pone por ahí a llorar, aunque haya animales que se les queden viendo a los animales muertos y se van y ven, pero no se compara con lo que hacen los humanos. Por eso es triste ver que lo que dice aquí, más el hombre no permanecerá en honra, dice es semejante a las bestias que perecen. Wow. Dice el 13, gloria al Señor, dice, su camino es locura. Escuchen bien ya cómo está hablando aquí. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, dicen, como a rebaños que son conducidos al Seol. Oigan bien eso, la muerte los pastoreará. Ahí estamos ya viendo por qué se va a ocupar y qué tan importante es ese hombre interior dentro de nosotros, ¿sí? Vean lo que está diciendo. Su camino es locura. Para empezar, lo que él quiera hacer, lo que él decida pensar, lo que él, por mucho estudio que él tenga, por mucha inteligencia, sabiduría que tenga, él sea capaz de ser muy recto en su vida personal, si está sin Dios, es un camino de locura. Por muy recto, por muy guardado que sea, por muy recatada la persona, el simple hecho de estar sin Dios es una locura. Dice enseguida, con todo, dice así, con todo, una coma, dice, sus descendientes, oigan eso, se complacen en el dicho de ellos, dice, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará, oigan eso, no el Señor nos pastoreará como en el Salmo 23, sino aquí se habla de ¿qué? De la muerte que los va a pastorear o los va a guiar, para que entiendan. Dice, los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada, o sea, el lugar de muertos. Dice el 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Dice el 16, no temas cuando se enriquece alguno, dice, cuando aumenta la gloria a su casa, dice, porque cuando muera no llevará nada. Oigan esta parte también, ni descenderá tras él su gloria. O sea que todo lo que vemos que los hombres llegan a hacer aquí, ya lo hagan por un camino limpio, que no anden haciendo cosas en contra de la ley, o las hagan bien las riquezas en contra de la ley, como lo hace mucha gente. Nada de eso los va a seguir, ni la riqueza, ni nada de lo que ellos lograron saber con ellos, ¿sí? Claramente dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria.
Dice, aunque mientras viva llame dichosa su alma. Oigan eso. Sí, porque es que la gente, cuando ya tiene todas estas riquezas, que las hayan hecho por haber hecho unas cosas normales en la tierra o ilegales en la tierra, pero ya tengan riquezas, es lo que dice en el 18, aunque mientras viva llame dichosa su alma, porque el alma es la que se va a gozar de todas las riquezas que la persona tenga aquí en la tierra. ¿Sí? Dice enseguida, y sea loado cuando prospere. O sea que la palabra loado, que sea aclamado o sea enaltecido por alguien más, porque eso es lo que hace mucha gente. Cuando mucha gente ve que alguien prospera, lo alaba, lo enaltece, le aclama, le dice, saliste adelante, el negocio te resultó, mira cómo lo hiciste. Entonces los empiezan a como dice aquí, a loado, dice aquí. Pero dice el 19, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Dice, el hombre que está en honra y no entiende, otra vez dice, porque vean que ya hay una honra muy diferente aquí, ya no, por todo lo que hizo. El hombre que está en honra, pero el detalle aquí es que todavía no entiende, ¿sí o no? Y no entiende, dice, semejante es a las bestias que perecen. Entonces ahí vemos ya que ya tanto ese hombre o esa mujer que fue hecho y creado a la imagen de Dios, para muchos eso cuenta bastante, pero de acuerdo a lo que el mismo Señor pone en la Escritura, estas personas van a perecer igual que las bestias. ¿Sí? Wow. Vamos a leer un poquito más, un salmo más. Vamos a ver que Dios conoce claramente nuestra condición, para poder nosotros darnos cuenta, otra vez lo repito, de cuál importante es ese hombre interior del que habla la Escritura. En el Salmo 103, Salmo 103.1, vamos a ver aquí este salmo del rey David también. ¿Sí? Gloria al Señor. Salmo 103.13, vamos a leer primero. 103.13. Vamos a ver cuál importante es esto que vamos a leer. Salmo 103.13 dice, como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. ¿Sí? Dice el 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. El Señor más que nadie sabe que nosotros, como está escrito en los evangelios, que sin Él nada podemos hacer. Somos unas personas totalmente insignificantes delante de Él. Por eso dice, se acuerda de que somos polvo. Y no es necesariamente que somos un polvo insignificante, sino que para nada servimos sin Él. Él fue el que nos formó, Él fue el que nos dio el soplo de vida. Entonces lo ocupamos a Él todo el tiempo, sobre todo si usted no lo conoce. Necesita usted arrepentirse, entregarle el corazón y que Él venga a tu vida y a tu ser, a tu alma, y sea el Señor el que te lleve por todos los lugares y te bendiga. Por eso esto es muy importante. Oigan bien lo que vamos a leer estos dos, el 15 y el 16. Dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Dice en el 16 que pasó el viento por ella y pereció. Dice, y en su lugar no la conocerá más. Y su lugar no la conocerá más. Por eso nosotros, lo voy a decir así, cuando un pariente se nos parte para estar con el Señor, vemos que esto es una realidad, porque cuando algo pasa, Dios es el que está en control de todo, y Dios no es manipulado por nadie. Dios hace las cosas, ocurren y terminan. Por eso entendamos el ejemplo de esta flor o como esta hierba
el hombre como la hierba, son sus días. Nosotros podemos darnos cuenta que aunque estemos cansados de ver tantas plantas, tantas flores cada año, no es la misma planta, no es la misma flor, es la misma que da y retoña, pero eso se está muriendo y está saliendo. Son plantas nuevas, son diferentes. Pero vemos aquí pues que no vale y no cuenta ni dura nada, porque dice aquí claramente que el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. Dice que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Oigan eso. Entonces todo esto nos tiene que hacer meditar a nosotros y no dejarnos llevar por solamente, pues yo voy a un templo, yo voy a la iglesia, yo tengo una religión, sino que se trata mayormente de estar con Dios todo el tiempo, que venga Él a nosotros, que venga Él a este templo que es tu cuerpo a morar. Vamos a leer, aleluya, gloria al Señor, el Salmo 84, regresamos ahí, Salmo 84, 5, dice ahí, aleluya, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Ya se está refiriendo al hombre interior. ¿Estamos entendiendo aquí ya? Hay una bienaventuranza de un hombre que es fuerte, pero no por él, sino por las fuerzas de alguien más. Lo voy a repetir: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Ahí vemos nosotros la necesidad de que nosotros absolutamente, aunque tengamos fuerzas físicas, pero delante de los ojos de Dios no se puede hacer nada. Nada de lo que Él hace con una persona sola sin Dios no puede hacer nada. Así vaya al gimnasio, se cuide, coma bien, esté activo, no haga drogas, no fume, no tome, ande de diario durmiendo a sus horas y Él diga: yo estoy muy fuerte, estoy muy completo. No. Estamos viendo que delante de la divinidad, del poder de Dios, los hombres sin Dios, estamos viendo que perecen igual que las bestias, ¿sí? No se engañe nadie. Tenemos nosotros la necesidad, desde el momento que nacemos y que en cuanto tenemos uso de razón, tratar de buscar de Dios, así de fácil. Sea de donde venga, esté a donde haya crecido, salga de donde esté y trate de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Por eso esto es muy tremendo. Vean: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Entonces ahí vemos ya la transformación de alguien, no por lo que tiene en la mente, que tiene una buena capacidad de recordar cosas bíblicas. Hay gente que le recuerda a uno y le dice: sí, está escrito, aquí está, ahí dice, aquí está en el Salmo, en Juan, en Pedro, y es una capacidad de recordar. Y yo me quedo asustado. Pero no es en la capacidad de recordar, sino que es en el corazón donde tiene que estar los caminos de Dios. En cuyo corazón están tus caminos. Dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Vean esto en el 7: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. No, ahí está hablando de ellos, pero igual nosotros vamos a ver al Señor en la santa ciudad, ¿sí? Entonces todo eso está muy, muy hermoso. Ahora sí vamos a leer otra vez en el Salmo 103, pero esta vez en el 1, ¿sí? Todo esto tiene que ir tocando a las personas, porque es que cuando Dios habla, Dios quiere ir cambiando todo de una persona, no nomás estar oyendo las mismas predicaciones, las mismas enseñanzas, que a muchas de las personas no los llevan a ningún lugar, porque son cosas repetidas que oyen en el internet, oyen en la tele, oyen en el radio, oyen en todos lados, y dicen: bueno, pero eso ya hasta me lo sé de memoria y sigo igual. Bueno, es que algo está pasando ahí. Si toda la gente se sabe y hasta te acaba, cuando uno les empieza a hablar, hasta te acaban lo que quieres de tratar de decir ellos, de tanto que ya lo oyeron, pero no tiene ningún efecto en ellos. ¿Qué estará pasando ahí?
¿sí? Vamos a leer Salmo 103, 1 ahora sí, al 5. Aquí vemos este clamor de una persona hablando con Dios, pero mandando, diciéndole a su propia alma de él para con Dios. Oigan esto: bendice alma mía a Jehová. Y luego dice: y bendiga todo mi ser su santo nombre. Otra vez: bendice alma mía a Jehová. Y algo muy importante: y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sí? Oigan qué hermoso es eso. Por eso lo que esa alma está clamándole a Dios es algo bien poderoso y bien hermoso, porque dice aquí en el 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Oigan eso: el que sana todas tus dolencias, ¿sí? El que rescata del hoyo tu vida. Oigan eso, para todos aquellos que dicen: yo estoy bien sin la religión. Así le llaman a ellos: yo estoy bien sin la religión, yo no ocupo ir a ningún lado, yo no hago nada. Bueno, pero tu vida está en un hoyo aparentemente. De acuerdo a lo que Dios ve, tú estás perdido y estás en un lodacero como patinando nada más ahí. Por eso dice: el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cómo será eso? Que necesitamos un rescate de un Salvador. El que rescata del hoyo tu vida. Y luego no solamente eso, dice: el que te corona de favores y misericordias. Eso se le llama bendiciones. Eso se le llama donde ya empieza a trabajar ese hombre interior que es en el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Qué hermoso es esto: el que te corona de favores. Para muchos dicen ignorantemente, mundanamente, es que es la suerte que este tiene, le dicen a uno. Este tiene suerte, mira, nunca le pasa nada, casi nunca se enferma, diario se mira bien, se ve hasta saludable, no se ve ni tan arrugado de la cara. Sí, porque hay gente que se arruga muy feo, y lo voy a decir así, y no porque estén viejos, sino por la vida que llevan. Y hay gente que pues le dicen a uno: hey, ¿qué te pasa? Tú no tienes ni arrugas. Y uno puede decir: bueno, yo tengo una crema, y esa crema se llama Jesucristo. ¿Sí? Eso es muy hermoso, porque dice aquí que Él te corona de favores y de misericordias. Y luego dice el 5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, oigan aquí, como el águila. Si todos sabemos el proceso de las águilas, esas águilas pues después de viejas se les cae el pico, se les caen las uñas, se quitan plumas, están por allá arriba, luego les salen uñas nuevas, les salen plumas nuevas, les sale pico, por eso se rejuvenecen ellas ahí. Entonces vemos aquí que Dios, aquel que sacó del polvo, aquel que le dio el hálito de vida, el soplo de vida, quiere que las personas sean sanas, sean rescatadas, sean saciadas de bien, sean rejuvenecidas. Y la gente dice: no, así estoy bien, yo no ocupo eso. Todos tienen una idea de que esto es una esclavitud, pero esta es una libertad, ¿sí? En Cristo Jesús. Es algo muy hermoso. Por eso, qué triste es cuando la gente va a las iglesias, escuchan los mismos sermones viejos de 1500, de 1900, del 1900, 800, del 2000. Entonces son puras cosas que se siguen oyendo, las mismas cosas. Y uno dice: bueno, pues ese es el evangelio. Pero si la gente no es transformada ni cambiada, no es motivada, no es salva, no hay frutos en el espíritu, algo está pasando. Durante muchos años algo ha estado pasando y la gente lo sigue sin entender. Es que para esto se ocupa Dios. Dios es el que enseña la escritura, ¿sí? Yo no estoy trayendo ninguna doctrina nueva. Todo esto tiene más de 2000 años aquí ya. Entonces yo no sé qué ha pasado, pero hay muchos misterios y muchas cosas muy hermosas para todos los que estamos todavía aquí en espera de la venida del Señor. Vamos a seguir hablando un poco de que ese hombre, ya se mencionó aquí, todo lo que Él va a hacer, el Señor en él. Podemos verlo en el 3, en el 4 y en el 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias.
el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, escuchen, como el águila. Sí, porque hoy en día ni las mujeres ni nadie se quiere hacer viejo, porque tienen la idea de que se ven muy feos o muy feas. Pero nosotros ya no tenemos el corazón ni la mente puesta en la tierra, en el mundo. Hasta eso el Señor se encarga de que las personas estén rejuvenecidas. A mí no se me puede olvidar un hermano que tenía en aquel entonces, yo creo que ese hermano ya pasó a estar con el Señor porque hace años de eso. Ese hermano tenía cerca de 85 años y se veía como de 60. Y le dije, hermano, ¿usted cuántos años? Dije, yo tengo 85 años, no sé cuántos tenía el hombre. El hermano dije, wow, es cierto que Dios hace eso, rejuvenece a las personas como águilas. Vamos a ver, a meternos un poquito más a estas fuerzas, nuevas fuerzas, para que vean ustedes la gran necesidad de todos los hombres de conocer y entender cuál es el hombre interior. ¿Sí? Eso lo podemos ver también aquí en el Viejo Testamento. Isaías 40, Isaías 40, 29 dice, gloria al Señor, dice ahí, Él da, oigan esto, hablándose, refiriéndose a Jehová o a Dios o al Señor, dice Isaías 40, 29, Él da esfuerzo, oigan eso, al cansado. Ahora, alguien que está cansado puede ser por muchas cosas. Uno se cansa de estar trabajando, obviamente, porque ese es otro mandamiento, ¿no? Que trabajemos. Pero dice aquí, Él da esfuerzo al cansado. Dice enseguida, multiplica y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Sí, porque hay gente que si yo me siento sin ganas de hacer nada, yo como que no se me antoja ni siquiera pararme, hacer allá y levantarme y agarrar un vaso, ni siquiera. Hay gente que no, literalmente no tiene fuerzas de hacer, ni ganas de hacer nada. Entonces cuando venimos al Señor es una transformación muy completa. Nos hacemos movidos, nos preocupamos, estamos al tanto, estamos aquí, estamos allá, todo tratando, porque la Biblia dice que cuando trabajemos como para el Señor. ¿Sí? Aunque estemos en un trabajo secular, nuestra mente, nuestro corazón y alma están constantemente pensando que el trabajo, la obra, no solamente es aquí, sino es allá y es trabajar como para el Señor. Amén a eso. Por eso dice el de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Oh sí, porque hay muchos hombres y mujeres así. No tienen fuerzas de hacer nada. Ahí están, se la pasan todo el tiempo y dicen, es que yo no tengo ganas. Hoy, ¿qué hiciste? Y no, pues no hice nada. Hasta honestos son, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo acá. Dice el 30, los muchachos, o sea, los jóvenes, me imagino, ¿no? Los muchachos se fatigan y se cansan. Dice aquí otra vez, los jóvenes flaquean y caen. Ahora aquí ya no habla de edades. Aquí habla de un grupo que está esperando en Dios, que tiene la paciencia de los santos. ¿Sí? Oigan, pero los que esperan a Jehová. Aquí están las promesas tan hermosas. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora eso no está diciendo que no te vas a morir, simplemente que el Señor te va a llenar de favores. El Señor te va a traer, todo lo que está diciéndole aquí. Oigan esta lista tan hermosa. Ya dejen de enfocarse en tanta cosa que ven en el internet acerca de qué van a comer, qué alimentación ocupan, qué vitaminas ocupan, que ya van al doctor, que ya les toca hacer esto, que les toca hacer. Antes de todo eso, encomiéndense a Dios. No lo hagan al revés. Muchas veces estamos tomando medicina, comiendo saludable y vemos que no pasa nada y nos enfermamos y caemos al hospital y decimos, ahora sí, Dios, líbrame de esta. ¿Sí? Ya que vimos que no hizo nada ni el doctor, ni la comida, ni la medicina, ni las vitaminas, ni no sé qué, ni el licuado que tanto te gusta. No, es que tienes que encomendarte siempre y primeramente al Señor. Por eso las promesas de Dios vienen primero. ¿Sí? Todo lo del Señor tiene que ser primero, es una prioridad para nosotros.
No el decir, bueno, me voy a cuidar, voy a hacer ejercicio. Eso está bien, pero antes encomiéndate al Señor a ver si puedes. Y a ver si Él te da las fuerzas, como Él lo dice. ¿Sí? Para que no pase algo que después estés desilusionado. Por eso se trata aquí de esperar a Jehová. Esperar a Dios. Saber, conocer, tener, entender. Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, lo puedo lograr. Señor, me puedo esperar. Señor, ¿qué hago, Señor? Puro, ¿qué hago, Señor? Aquí está. Dice que tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Si yo he visto más de un hombre en el Señor que están exactamente como lo describe aquí la Biblia. Yo me quedo sorprendido de la edad que tienen ellos y cómo están de completos estos hombres. Con eso yo no digo que yo no me quiera morir o que yo esté pensando en ser eterno, no. Todos nos vamos a morir, todos nos vamos a enfermar, pero yo estoy hablando del hombre interior. Algo que tiene que pasar en las mujeres y en los hombres también. ¿Sí? Y eso está escrito. Vamos a ver que todos los hombres de la Escritura, uno de los que más escribió para los gentiles fue el apóstol Pablo. Entonces este hermano, el hermano Pablo, sabe y reconoce, escuchen bien, el estado carnal, porque allá acabamos de leer en Génesis que él no iba a contender con el espíritu, con el espíritu del hombre, porque él ciertamente iba a ser o era carne. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, sabe y reconoce su estado que es carnal y que está en un cuerpo de muerte. Vamos a ver qué tanto le ocurrió a Pablo, porque mucha gente cuando habla del apóstol Pablo dice, no, ¿quién fuera como Pablo? No, que Pablo lo que decía nadie lo puede decir porque Pablo tenía la seguridad. Entonces a Pablo lo ven como otro tipo Dios, pero Pablo era un hombre carnal. Pablo era un hombre pecador también, como todos, porque escrito está que no hay hombre justo en la tierra que nunca peque. Entonces Enoc, dice la Biblia que caminó con Dios y fue traspuesto, no vio muerte y se fue con Dios. Eso no quiere decir que Enoc nunca pecó. Todos los que estamos nacidos de mujer pecamos. Por eso este ejemplo que vamos a ver del apóstol Pablo va a bastar para muchos hombres que predican y dicen, no, es que el apóstol Pablo, cállate la boca, ese hombre era pero un hombre lleno del Espíritu y que vio a Dios y Jesús y tuvo un encuentro. Bueno, yo también tuve un encuentro con el Señor, si no, no estuviera aquí. Pero igual peco, como pecó Pablo, y pecan todos por los cuerpos en los que estamos, que son de carne. No, es que no hay que ser hipócritas, hay que reconocer el estado. Lo acabamos de leer, el mismo Dios lo está haciendo, lo está poniendo, nos lo está enseñando, no tengan miedo. ¿Sí? Miren, Romanos 7:14. No, es que la gente tiene mucho temor y guardan mucho respeto, pero no se trata de eso, se trata de reconocer la verdad, que es muy diferente, y caminar hacia adelante con la verdad. No andar queriendo tapar el sol con un dedo. ¿Sí? Romanos 7:14. Aquí hay mucho que leer acerca de lo que le acontecía a Pablo, pero no vamos a leerlo todo. Vamos a leer nomás estos, el Romanos 7:14 al 25. Fíjense lo que dice él, con todo lo que era el apóstol Pablo, con toda la transformación que tuvo en el Señor, en el Espíritu Santo, ¿sí? Con todo, absolutamente todo, esto es lo que Pablo declara. Porque sabemos, dice Pablo, que la ley es espiritual, y luego se pone él como una persona carnal, ¿sí? En el cuerpo de él. Mas yo soy carnal. Amén a eso. Vendido al pecado, dice. Oigan. Y aquí viene por partes todo lo que le acontecía. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Sí se fijan eso? Eso, lo que dice ahí él, lo podría decir yo y cualquier otra persona que esté en el Espíritu. Porque en el Espíritu somos llamados a hacer tantas cosas hermosas y maravillosas, a ser santos y a ser puros como el Señor. Pero hacemos cosas que no entendemos. Pero hay algo, y es la naturaleza del cuerpo. Vamos a ver. Vean y pongan atención. Dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo.
Pues no hago lo que quiero, ahí está, sino lo que aborrezco, eso hago. No dice que hace, pero está muy terrible porque lo aborrecía. Amén a eso. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Estamos entendiendo? Pablo, el gran apóstol Pablo, tiene un pecado que dice que mora en él. Seguir leyendo para entender bien. Dice, yo sé que en mí está él, esto es, dice, en mi carne, ya dijo dónde está. Entonces, estamos entendiendo y viendo que por muy cristianos que seamos, por muy evangélicos y por vivir mucho en el Espíritu también, eso no quiere decir que no vamos a pecar, porque la naturaleza sigue siendo la misma. Es mala y es pecaminosa. Por eso los cuerpos se van a transformar. Por eso dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Vamos a ser transformados y cambiados. Nadie se fue así, con esa carne y con esa sangre. No puede. Ahí está escrito. Entonces estamos viendo lo que está declarando Pablo. Voy a repetir el 17. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Oigan eso. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Estamos entendiendo? Porque el hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice Pablo. Entonces, no está hablando de antes, cuando era fariseo. Está hablando de ahorita. Me refiero en el momento, ¿no?, que escribió esta carta. Dice el 19, aleluya. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice, sino el pecado que mora en mí. Oigan eso. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora habló de la carne y habla que está en él. Sigue hablando, porque según el hombre interior, aquí viene ya, me deleito en la ley de Dios. Por eso cuando él decía, aquí se hablan de dos cosas, entiendan. En el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Oigan, ahí ya se ven como dos hombres, dos personas, dos seres adentro. Sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y aquí ya va a hablar él de lo que quiero que entiendan todos. Porque según el hombre interior, ¿sí?, dice, él me deleito en la ley de Dios. Oigan, por eso él no entendía, y muy claro está, porque hasta ahorita no entendemos. Lo podemos ver, pero no sabemos por qué, ¿sí? Hacemos el bien y después hacemos el mal, ¿me entienden? Pero está muy claro, porque es el cuerpo aquí, es la carne, y también hay un hombre interior el cual se deleita en la ley de Dios. Dice el 23, porque veo otra ley en mis miembros, aquí es donde ya se habla de la carne otra vez, que se revela contra la ley de mi mente. Oigan eso. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros otra vez. Sí, porque si no tuviéramos miembros, los miembros son los que nos llaman a hacer las cosas en la carne, ya sea hasta comer, glotonería, ver cosas, hacer cosas, decir cosas, tocar, ver, todo tipo está en los miembros de nuestro cuerpo. Por eso él se dice el 24 que es un miserable, ¿sí? No dice el gran apóstol Pablo, el más tremendo para los gentiles, no. Él dice, miserable de mí. Se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y vean qué hermoso es esto, en el 25. Gracias a Dios, dice él, por Jesucristo, Jesucristo Señor nuestro. Y luego aquí lo va a dividir ya todo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces vemos ahí la gran manifestación más clara del hombre interior, ¿sí?
Imagínense a alguien que no ha vuelto a nacer, pero conoce la Escritura, conoce de Jesús, no ha vuelto a nacer, entonces tiene doble cosa ahí, porque ni tiene hombre interior, no ha vuelto a nacer y sigue pecando y sigue haciendo peor. ¿Sí? ¿Podemos ver eso ahí? Pablo habla acerca también de las riquezas de su gloria, y me refiero a Dios. Vamos a ver esto también. Y ya casi vamos a ir cerrando. Vamos a ver más acerca de ese hombre interior, para que ustedes vean que es parte de lo mismo, ¿sí? Parte del volver a nacer, parte de tener comunión, parte de estar con Dios y ser lleno de sus bendiciones todo el tiempo. Busquen Efesios 3:14. Efesios, gloria al Señor, 3:14. Vamos a ver ahí, aquí en el encabezado, habla acerca del amor, pero es algo que tenemos que entenderlo en el espíritu, este tipo de amor, porque dice aquí en el encabezado de la Biblia, el amor que excede a todo conocimiento. Entonces ahí vemos que cuando se habla de ese amor, es una sabiduría pero de Dios, que podríamos traducirlo, que excede a todo conocimiento humano, para que entiendan. Pero vamos a ver de qué quiere hablar Pablo aquí, ¿sí? Y para qué es lo que dice que va a hacer y por qué. Vean lo que va a decir él, ¿eh? Va a levantar un tipo clamor, una oración a Dios. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que está de rodillas y va a levantar una oración, un clamor, dice. Y describe aquí un poco, dice el 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice el 16, para que os dé, oigan esto, conforme a las riquezas de su gloria. Por eso les decía que él iba a hablar de las glorias del propio Dios. Dice aquí, repito el 16, para que os dé, ¿de quién está hablando? A la iglesia. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos, vean eso, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces vemos aquí ya claramente que ese hombre interior no te va a librar a ti de dejar de ser un poco el hombre que eres, porque estás en el cuerpo en el cual naciste y en la carne en la cual naciste. Por eso lo que va a hacer este hombre interior te va a ayudar, te va a dar fuerzas de que poco a poco vayas venciendo, vayas teniendo victorias, vayas siendo transformado, vayas dejando lo malo y vayas haciendo cada vez menos y menos. No que lo dejes de hacer, porque eso es imposible, ¿sí? Pero menos y menos tenemos que ir cambiando. Por eso es que el poder tiene un efecto de Dios en nosotros, y el ser fortalecidos por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Por eso dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Por eso cuando eso pasa, ya las personas siempre están buscando y tienen la mirada en el cielo junto con Jesús. Ellos ya no se dejan llevar por fiestitas, por tradiciones, que ya viene el día de no sé quién, que vamos a celebrar no sé qué aquí, hermano, que hermano hay que prepararnos para celebrar esto, que ahí viene. No estamos ya guardando días, ni fiestas, ni nada. ¿Por qué? Porque ha habido una transformación más grande que cualquier fiesta, que cualquier fecha, que cualquier día y que cualquier celebración. Es ni más ni menos que Cristo va a habitar por la fe en el corazón de la persona. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será de grande eso para alguien que lo entiende y lo recibe? Por eso dice, a fin de que arraigados, cimentados en amor. Ahí está, ¿cuál es el amor? Son sus mandamientos, es el conocer a Dios. Cuando ya conoces a Dios, tú no estás acordándote de que ahí viene el día de la fiesta de no sé quién, que ahí viene el día de los no sé qué, que vamos a celebrar no sé qué, puro no.
Nadie está ya en eso. ¿Por qué? Porque todo esto lo ha llenado el Señor en tu vida. Te ha fortalecido. Dice el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, escuchen eso, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. En otras palabras, los santos que estaban con Él, los santos que lo conocieron antes, los santos que están todavía aquí en el Señor, tú vas a estar al nivel de ellos cuando tú recibas lo que ellos ya recibieron también. Vas a ser un hermano en Cristo Jesús totalmente, vas a pertenecer a la familia de Dios. Por eso Él dice, para que con todos los santos, ¿no? Oigan el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, todos los detalles habidos y por haber que Dios te va a revelar. Todo eso Dios te lo va a dar y tú lo vas a recibir, siempre y cuando recibas y entiendas y des ese corazón y todo se haga conforme a lo que Él dice. Por eso dice el 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Qué podrá haber aquí en el mundo que a mí me quite el gozo y la plenitud de Dios que Él mismo me da? No hay absolutamente nada. No hay nada que el hombre allá afuera a mí me pueda dar, para que ese gozo, esa plenitud de Dios tan tremenda que Él va a depositar en mí, yo la cambie por algo que alguien me dé aquí. Sería el más tonto del mundo si yo hiciera eso. ¿Sí? Entendamos, ¿cómo está esto? Dice el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice, mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Oigan eso. Por eso dice, según el poder que actúa en nosotros. O sea, que viene, no solamente lo vemos, sino que esté en nosotros el mismo poder. El famoso y poderoso hombre interior por el Espíritu Santo y la fe en Cristo Jesús. Esto está muy hermoso. Dice el 21, el cual sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos aquí que esto es bien, pero bien hermoso y bien necesario. Que la gente sepa y entienda de qué se trata el tan famoso hombre interior. Por muchos años se ha hablado del hombre interior y mucha gente no sabe qué es. ¿Saben por qué? Porque Dios no le revela nada. Porque esto no es que yo sea mayor que nadie, sino Dios me lo quiso revelar. Entonces entendamos cuando Dios nos revela y nos está hablando y nos está enseñando. Vamos a leer aquí en Efesios 6:10 y aquí vamos a cerrar ya con esto que vamos a leer. Pero aquí está nuestra victoria y esto va a ser lo último que vamos a leer. Aquí está nuestra victoria, ser fortalecidos en el poder de su fuerza, entiendan. Es así como se manifiesta ese famoso hombre interior del que siempre habla la Escritura. Mucha gente no sabe y dice, ¿eso qué será? ¿A qué se refiere? ¿Cómo? Si yo estoy aquí, si ya recibí el Espíritu. Bueno, es que hay que pedir y esperar en el Señor. Vamos a leer Efesios 6:10 al 18 y vamos a meditar en lo que vamos a leer para poder entender todo lo que Dios nos quiere enseñar hoy en esta tarde y darle siempre las gracias, la honra y la gloria a Él por los siglos, por todo lo que Él nos muestra, porque sin Él no supiéramos absolutamente nada, nada. Vamos a leer ahí y como título arriba dice la armadura de Dios. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso que Dios va a dar una armadura a aquellos que son sus soldados, aquellos que son de su ejército, aquellos que son su gente, aquellos que son sus hijos? No a cualquiera, ¿sí? Cualquiera puede leer pero no entiende. Dice Efesios 6:10, dice, por lo tanto, o por lo demás más bien, hermanos míos, dice Pablo, aquí viene lo que él dice, porque acuérdense que él estaba de rodillas pidiendo por todo eso, ¿sí? Él mismo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y dice, tiene una coma y dice, y en el poder de su fuerza. Si estas no nomás son palabras para decir, wow, ¿será posible? ¿Será posible que yo sea fortalecido en el Señor y aparte en el poder de su fuerza? Bueno, si está escrito, amén a eso. Es posible. Dice aquí,
vestidos de toda la armadura de Dios. Por eso todo esto viene con ciertos mandamientos de Dios que Él demanda de las personas, para que no sea como pensamos, sino siempre como está escrito. Porque el hecho de que las personas no reciban lo que Dios ofrece no quiere decir que no sirvió, o no quiere decir que Dios lo negó, sino quiere decir que la gente no lo quiso recibir, no lo quiso entender, lo negó totalmente, le sirvió de tropiezo, lo ignoró, se rió del predicador y dijo: no, así no es, aunque lo estén viendo, lo estén leyendo. Por eso entendamos que si usted quiere ser de Dios, tiene que obedecer a Dios, tiene que escucharlo, tiene que rendirse a Él, tiene que recibirlo como su Señor, que lo va a mandar a usted en toda su vida en general. Ahí no hay esposa, no hay marido, no hay hijos, no hay casa, no hay trabajo. Usted se va a negar a todo por el amor del Señor. Así es como empieza esto. Aquí no empieza con que tenemos amores compartidos, con que yo le doy la prioridad un día al Señor y otro a mi esposa, o a mi esposo, o a mis hijos, a mi trabajo, a mi carro, a mi negocio, a mi lo que sea. No, uno tiene que dejar todo por el amor al Señor. Dios es primero. Por eso cuando Él habla hay que oír, hay que obedecer y esperar en Él. Entonces dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Oigan eso, oigan las ordenanzas, oigan lo que está dictaminando: vestidos de toda la armadura de Dios. Porque cuando Él habla, algo va a pasar. Cuando Él te alista, es porque te quiere alistado, ¿sí? Porque vas a guerrear y te quiere bien preparado o preparada. Vestidos de toda la armadura de Dios. Aquí viene ¿para qué? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahí vienen todos los ataques, ahí vienen todas las burlas de todos, ahí vienen todo lo que te va a hacer la demás gente, porque ellos son movidos por Satanás. Pero tú tienes y estás vestido de la armadura de Dios. Qué hermoso es esto, ¿no? Te está dando con qué te puedes defender y cómo lo puedes hacer delante de aquellos que te van a atacar. En este caso, todos los que están bajo los pies del enemigo. Dice el 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, aunque se vean como carne y sangre. Estos hombres y mujeres están guiados por huestes, por potestades, ¿sí? Que son de los lugares celestes. En este caso, el diablo y todos ellos, sus ángeles. Claramente lo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso ocupas tú estar lleno y puesto en todas las cosas que Dios dice, pero con este hombre interior trabajando de la mano hermosamente con Él. Dice el 13: por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Oigan, otra vez, para que podáis resistir el día malo. La Biblia dice que cada día va a traer su propia maldad, su propia desesperación, su propio error, va a fallar. O sea, todos los días en general van a ser malos. Pero hay días peores. Hay días donde pasamos por pruebas. Hay días por donde pasa algo tan grande que uno no se explica qué pasó. Pero Dios te ha preparado. Dios te ha dicho que te pongas la armadura de Dios para que resistas en el día malo. Entonces vemos ahí muchos cristianos que están fallando. A mí, con lo que me acaba de pasar, desafortunadamente, que el Señor se llevó a mi esposa, ya no está conmigo. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que a través de ella yo llegué al ministerio, gracias a lo que ella me habló, me invitó a la iglesia, ya no esté aquí? Entonces la gente me ve y me dice, ¿usted cómo está parado? Yo no lo veo caído. Aunque yo en veces sienta tristeza, yo tengo que pensar en lo que está escrito, que va a haber días que yo voy a poder resistir y son días malos, pero eso lo hace Dios. Amén a eso. Por eso dice, y habiendo acabado todo, están firmes todavía. Quiere decir que a pesar de las pruebas, todo lo que te va a ocurrir, todavía tú tienes que pararte firme y estar parado en la piedra. No digo eso yo, que es Cristo. Por eso todos nosotros no tenemos un Dios que falla, un Dios que pierde. Es un Dios de victoria. Es un Dios que nos da la victoria gracias al poder de Él en nosotros, que Él mismo nos fortalece en el Señor.
Esto es muy hermoso, muy tremendo. Yo le doy las gracias a Dios de que nos muestra esto, y es un gozo que usted mismo reciba esto también como bendición. Dice el 14, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No está diciendo sigue yendo a estudiar, sigue yendo en lo mismo. Tienes que primeramente buscar la verdad. El Señor Jesucristo claramente les dijo a los fariseos y a todos ellos que todos aquellos que permanecieran en su palabra serían verdaderamente sus discípulos. Y estar en su palabra es estar en la verdad. Por eso dice, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la verdad es Él. La verdad es Jesucristo. Y luego dice, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, todo el paquete, todos unos hombres poderosos en el Señor, miren hasta los pies, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En otras palabras, donde quiera que vayas y estés caminando y el Señor permita que tú hables de las grandezas, de la gloria, del poder, del amor de Dios, tú estás listo para predicar. Tú estás listo para dar una palabra de bendición a quien sea por ahí, a quien Dios le toque el corazón, a tiempo y afuera de tiempo. Tú estás con esos zapatos, con ese calzado, con esos pies, con el apresto del Evangelio de la paz para los demás. Hoy no más. Y aquí viene algo también muy hermoso. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. Dice ahí, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Oigan eso. Aleluya. Dice, y tomar el yelmo de la salvación. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso todo lo que Él nos va a dar, el Señor no nos va a dar unos libros a leerlos. El Señor no nos va a dar unos DVDs a estudiarlos. El Señor no nos va a llevar a ver unas películas por ahí. El Señor no nos va a dar unos viejos libros para leerlos, de unos predicadores viejos o no, evangelistas por ahí que ya murieron. Lo que Dios va a hacer, te va a revelar su amor. En el momento, en el 2023, Él te va a revelar esto como me lo revela a mí. Pero todo tiene que ser que tú te entregues y que Dios te trabaje, esté contigo, te enseñe, te muestre. ¿Por qué? Porque tú estás entregado con Él y Él ha querido mostrarte. Aquí no se trata de ir a trabajar con nadie más. Por eso dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice. Entonces aquí no hay nadie, no hay ni libros, no hay ni viejos predicadores, no hay ni muertos predicadores, no hay nada de eso, evangelistas, no hay nada de eso. Aquí se trata de frescamente en el día que tú estés trabajando, sirviendo al Señor, todas estas manifestaciones van a pasar, pero de ya, en tu vida. Si tú prestas el corazón y tú te dedicas, tú tienes temor, reverencia al Señor y siempre estás constantemente en comunión con Él y Él contigo. Sí, que no estés frío, que no estés abandonado, tú ahí, que no hagas nada, no, así no. Por eso dice todo esto, ¿no? Y vamos a leer aquí cerramos ya. Dice aquí, pues orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Por eso es que toda la gente, y lo digo toda la gente porque hay mucha gente, que ya están en comunión con Dios, es por medio de las oraciones. Es por medio de la expresión, es por medio, como Pablo decía, de rodillas delante del Padre. Entonces uno se pone a orar ahí por cualquier que sea la cosa, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, disivelando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Algo que mucha gente no hacemos, y es pedir por los demás hermanos, los hermanos. No los otros que están ahí perdidos y guerreando ellos solos, sino aquí estamos hablando primeramente a los de la fe, dice la Biblia. Y esa es mi oración también de mí para ustedes, que piensen en los demás hermanos. Orar y pedir que Dios los siga guardando, los siga restaurando, así como lo está haciendo con nosotros. Entonces, el tener el hombre interior es el ser fortalecido con las fuerzas del mismo, pero en nuestro propio corazón a través del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar y que Dios los bendiga.